Jesús tenía amigos y 3 de estos amigos eran María, Marta y Lázaro. Ellos eran de Betania, pero en una ocasión Jesús recibe un mensaje que su amigo Lázaro estaba gravemente enfermo. El problema era que Jesús se encontraba en un pueblo que se cree que se llamaba Perea, una aldea a las orillas del río Jordán. Y este lugar quedaba aproximadamente a 30 kilómetros de distancia. Se estima que caminando se podría llegar en 1 o 2 días. ¿Por qué le cuento este dato? Ahora le van a saber. Lo lógico es pensar que Jesús, en cuanto escucha la noticia y al ser amigo de él, sale de urgencia a Betania. Mucho tiempo ya no había y las hermanas lo esperaban para que lo sanara. Juan 11:4 dice, cuando Jesús oyó la noticia, dijo, la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, se quedó donde estaba 2 días más. Jesús tenía otro plan. Era mucho mejor ese plan, pero que se comprendería poco después. Jesús decide quedarse en donde estaba 2 días más. Es decir, tardó 4 días en total en llegar. Y nos reíamos cuando acompañaba a la líder a dar la célula porque hacíamos las cuentas. Y estábamos a la noche en un Zoom, 15 minutos a ver cuántos días tardó y estaba en la Biblia. O sea, era matemática a marzo directamente. No son lo nuestro. 2 más 2 son 4. Cuando Jesús llega a Betania, Lázaro ya llevaba muerto 4 días. Marta, al enterarse, sale al encuentro y le expresa lo siguiente. Juan versículo 20 dice, cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro. Pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos en el día final. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Jesús sabía lo que estaba haciendo. Él quería demostrar su poder y con su poder podría derrotar a la misma muerte. Él estaba anticipando también su propia muerte y la victoria de la cruz. Por eso, aunque haya muerte, tenemos esperanza eterna. Y Marta, pese a su confusión, seguramente de esas palabras y la tristeza por la muerte de su hermano, y es algo que era obvio, ¿no? Era una mujer que estaba en duelo. Le reafirma seguir creyendo en él. Le dice a Jesús, sí, Señor, le dijo ella, siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. No lo rechaza, no lo echa por llegar tarde, sino que ella lo seguía amando por quien era. Pero esto sigue porque se reencuentra con la otra hermana, María. Y ella también le cuestiona su accionar. Y Jesús ya venía enfrentando diversos cuestionamientos. Al principio del pasaje, los discípulos se opusieron a ir a Betania porque una vez anterior lo quisieron apedrear. El encuentro con Marta y ahora con María. Todo eran cuestionamientos. Y el versículo 30 dice, Jesús todavía estaba fuera de la aldea, en el lugar donde se había encontrado con Marta. Cuando la gente que estaba en la casa consolando a María, la vio salir con tanta prisa, creyeron que iba a la tumba de Lázaro a llorar, así que la siguieron.
Cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y dijo: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cuando Jesús la vio llorando y vio a la gente lamentándose con ella, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo pusieron?, le preguntó. Ellos le dijeron: Señor, ven a verlo. Entonces Jesús lloró. A la gente que estaba cerca dijo: miren cuánto lo amaba. Pero otros decían: este hombre sanó a un ciego. ¿Acaso no podía impedir que Lázaro muriera? Jesús estaba enojado y a la vez conmovido. Enojado tal vez por la incredulidad de las personas alrededor, que aún no creían que tenía autoridad para intervenir. Pero a la vez conmovido. Jesús conecta con el dolor de sus amigas y llora. Un Jesús que se involucra en el sufrimiento y que no es ajeno a las emociones. Él sabe cuando nuestros Lázaros están en las tumbas, cuando las respuestas a nuestras oraciones no llegan en el tiempo que quisiéramos, cuando el milagro por el cual estábamos orando se disuelve, cuando nuestra mente empieza a creer que Dios no nos escucha, que Dios no nos ve, que Dios no lo va a hacer, en negativo. Pero Jesús permanece con nosotros y se pone en nuestro lugar. ¿Cómo termina esta historia? En el versículo 38 dice: Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba. Una cueva con una piedra que tapaba la entrada. Corran la piedra a un lado, les dijo Jesús. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó: Señor, hace 4 días que murió. Debe haber un olor espantoso. Jesús respondió: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Así que corrieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo: Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Entonces Jesús gritó: Lázaro, sal de ahí. Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Y Jesús le dijo: quítenles las vendas y déjenlo ir. Qué susto para la gente. Pero Lázaro estaba vivo. Dios lo hace. Jesús, aún estando enojado y encontrándose en una tumba que tenía un cuerpo que ya llevaba 4 días, agradece a Dios por oírlo y lo dice en voz alta para dar testimonio que Él era su hijo. Gritó: sal de ahí, y en eso Lázaro sale de la tumba. Jesús no se movió por sus emociones. Jesús actuó en favor de sus amigos y porque tenía el poder para hacerlo. Él se movió por convicción de que Dios lo había enviado. ¿Cuánto tiempo lleva Lázaro en tu tumba? Tus oraciones, las peticiones de tu corazón, tus anhelos más profundos que solo Dios sabe. 4 días, 4 años, 4 meses, más, menos, Dios lo hace. Y Dios sigue actuando a favor tuyo. Dios continúa demostrando su poder a través de milagros y de lo que para nosotros es imposible. El milagro siempre es para darle la gloria a Dios, para dar testimonio de su poder y porque hay un propósito detrás de ese milagro. Sin embargo, en el mientras tanto, el Señor nos desafía a creer en Él. Y creer en Él, veremos la gloria de Dios.
el pastor Rodrigo Busconi